Bienvenidos a una nueva emisión del Enroque Político. En esta oportunidad vamos a dialogar con el médico generalista Matías Gallastegui sobre la gestión del dengue en la ciudad de Buenos Aires, el pedido para que enfermería pase a carrera profesional y la problemática del cierre de camas de internación en el distrito que gobierna Jorge Macri. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué ¿Qué tal? Buen tal? día, Buen ¿cómo les día, ¿cómo le va? va? Todo bien. Matías, para empezar, ¿cómo está gestionando la situación del dengue el gobierno porteño? Bueno, para nosotros es una gran preocupación el dengue como un ejemplo de cómo el Estado se viene retirando en la ciudad de Buenos Aires y que esa ausencia deja lugar para que problemáticas como la del dengue, que podrían ser mejor controladas, empiecen a afectar de manera desmedida a nuestra población. Primero, un dato epidemiológico. Nosotros venimos la temporada de un récord histórico en cantidad de casos. En la ciudad de Buenos Aires se diagnosticaron casi 30.000 casos confirmados y probables de enfermedad por dengue en nuestra sociedad. Eso debería disparar al menos, nosotros decimos, tres estrategias. Sí. Por un lado, una estrategia comunitaria, es decir, acá lo más importante es que el Estado se acerque a la gente y promocione una estrategia de descacharreo. Como sabemos, el mosquito es mosquito domiciliario, digamos, vuela a 150 metros, vive en el patio de nuestra casa. Entonces hay mucha estrategia comunitaria, pero no es el ciudadano arreglándose por su propia cuenta, la familia arreglándose como le gusta al Claro. gobierno de la ciudad. Tiene que estar un Estado presente, trabajando casa por casa, con promotores de salud, con equipos territoriales para promocionar. Ujú. Lo segundo tiene que ver con el acceso a elementos básicos que tiene que ver, por ejemplo, el repelente. Todos sabemos acá que el repelente fue uno de los casos que marca que en salud, por lo menos, el mercado seguro no se autorregula. Cuando el año pasado la enfermedad por dengue se empezó a propagar y empezaron a crecer la cantidad de casos, vimos cómo un repelente se empezaba a multiplicar por 3, por 4, por 5, hasta 10 veces más costoso un repelente en la época de mayor incidencia, a diferencia de esta época, por ejemplo, que estamos con menor incidencia. Sí. Frente a eso, ¿qué le pedimos al Estado? Al Estado del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sea más inteligente. Es decir, la producción pública de repelentes es una inversión de bajo costo y muy efectiva para la prevención de la enfermedad. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires existen los talleres protegidos del Borda y el Moyano, que están en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, Ujú. que serían instalaciones donde perfectamente se podría hacer una inversión, insisto, para nada costosa para empezar a producir repelentes, como ya lo están haciendo un montón de provincias. No es que le estamos pidiendo a Sí, la sí, ciudad de Buenos Aires algo que no sucede. sí. Y en tercer punto, y digo, por lo menos como un pantallazo general, es que sea más claro con la perspectiva de vacunación y compra de vacunas en la ciudad de Buenos Aires. Ya se empezó tarde, digamos, muchas provincias avanzaron con la compra de vacunas antes de lo que hizo la ciudad de Buenos Aires. Y hoy lo que vemos en eso es que es una campaña de vacunación que viene aletargada, que viene lenta y viene falta de planificación o por lo menos de comunicación hacia la población en general. Entonces, creemos que hay que fortalecer esas patas, la pata comunitaria, cercanía con la población, la pata de producción pública de repelentes y Sí. la planificación de la campaña de vacunación para que lo que puede ser una nueva temporada muy compleja para nuestra sociedad, el Estado se ponga para amortiguar las consecuencias, digamos. Claro. ¿Qué rol tiene el Ministerio de Salud de la Nación ante esta problemática? Ahora te llevo un poco más al ámbito nacional. Personalmente he visto que no hay campañas de prevención contra el dengue en la televisión, por ejemplo, como la debería haber, teniendo en cuenta que están advirtiendo que va a haber un nuevo brote en el verano. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud de la Nación con esto? Bueno, el Estado Nacional, que está dicho por el propio presidente de la Nación, digamos, ¿no? Él es el topo que venía a destruir el Estado. Sí. Eh, este proyecto político que nos gobierna a nivel nacional tiene una definición que no es
la de poner el Estado al servicio de los privados. Es la eliminación del privado, porque la eliminación del público, perdón, la eliminación del Estado, porque Claro. entienden que el Estado es una barrera para el desarrollo de sus negocios en todas las esferas. Sabemos, y esto es algo importante a conversar con la comunidad, que muchas veces cuando piensa en salud, piensa en lo más noble de la salud, piensa en los profesionales atendiendo, pero también hay que reconocer que en el campo de la salud es un lugar de puja de grandes intereses, digamos, ¿no? De la industria farmacéutica, de la industria tecnológica, de las diferentes corporaciones donde se mueve un alto capital, digo, solo en salud nuestro país invierte el 10% de su Producto Bruto Interno, para que nos demos cuenta el nivel de disputa económica que se da dentro del campo de la salud. Bueno, Milei y de ahí para abajo los ministerios vienen destruyendo el Estado para facilitar negocios. Claro. Bajo esa premisa, lo que vemos es una ausencia brutal en todos estos aristas que te di antes, y particularmente en lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación. Si bien el Estado todavía conserva algunas instituciones que a nosotros nos gustaría cuidar en su renombre, por ejemplo, la ANMAT, por ejemplo, el Malbrán, por ejemplo, el Instituto de Unicef, política nacional, va en un sentido, va a ser difícil formar un perfil autárquico, bueno, puedan impulsar políticas de cuidado de nuestra población. Bien. Hay una problemática en la ciudad de Buenos Aires que es la lucha por el reconocimiento de la enfermería, ¿no? De la enfermería profesional. ¿Cuál es el impedimento para que esto suceda y qué intereses hay en el medio? Bueno, primero eso, reconocer que en estos 17 años de gobierno, las diferentes caras que ha tenido el PRO han sido siempre expresiones de gobierno que han desfavorecido las condiciones de trabajo de la fuerza laboral en salud, como decimos nosotros, ¿no? Claro. Que lo vemos con los promotores y promotoras de salud que nunca son reconocidos como tales, contratados como administrativos, monotributistas, mal pagos, una función que siempre el mismo gobierno de la ciudad dice ser fundamentales para trabajar en el puerta a puerta y demás. Lo vemos con los residentes que están todas las semanas movilizándose a Plaza de Mayo porque su salario no alcanza para sostener ese trabajo tan importante no solo para el presente, sino para el futuro del sistema. Y podríamos hacer un reconto de casi todos los elementos que componen a los trabajadores y trabajadoras de la salud que están en un momento muy jodido. Ujú. Pero quizás el punto más obsceno, digamos, de todo lo que vemos en el marco de los derechos laborales de los trabajadores de salud son los enfermeros que nunca fueron reconocidos como profesionales. Recordemos, un enfermero que estudia 5 años y se recibe como licenciado en enfermería, eh, ingresa al Estado en la Ciudad de Buenos Aires y si las cosas siguen como están, nunca va a ser reconocido como un profesional. Va a tener una carrera paralela que va a tener menos derechos, es decir, va a tener salarios, menos condiciones de descanso, menos impacto en su jubilación, menos derechos y cuidado en general que, por ejemplo, un médico que tiene una trayectoria de formación muy similar. Claro. Pero además de lo que implica para los derechos laborales, esto implica también dentro del funcionamiento del mismo equipo de salud, porque hay una falta de jerarquización que después impacta en la relación que tenemos entre los equipos, y creo que ahí es donde se ve que además de ser un problema presupuestario, o sea, que quieren ajustar en base al salario de los enfermeros, pero además es un problema político porque en su concepción de la salud entienden que el médico es el más importante de todos y el resto vienen todos por abajo. Para nuestra mirada de la salud, tiene que haber una conformación horizontal de los equipos que permita justamente una mejor convivencia, laburo y trabajo mancomunado. Matías, sos médico y coordinás una escuela de salud en la Villa 2124. Contanos un poco sobre tu experiencia en esa área.
Bueno, a ver, primero, la Escuela Popular de Salud Comunitaria es una institución que trabajamos de manera mancomunada con la Universidad de Avellaneda y con otras instituciones públicas, eh, que nació en el 2019 y que en estos años lo que hemos ido generando en la escuela son diferentes trayectos de formación. Al día de hoy hay 5 diplomaturas funcionando y diferentes cursos de capacitación en promoción de la salud, en cuidado de personas mayores, en lactancia y crianza, en salud ambiental y en cannabis medicinal. Son las 5 grandes diplomaturas que tenemos hoy, pero bueno, todos los años vamos agregando y modificando, que lo que pretenden es que ahí abajo, en los barrios, en la cotidianidad de nuestros vecinos y vecinas, existan estas ofertas de formación para que seamos cada vez más los que tengamos las herramientas para intervenir en la salud de nuestras comunidades. Es decir, que no solo sea la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina en Uriburu y Córdoba, el lugar donde uno puede ir a estudiar medicina o alguna carrera de salud, sino que ahí en el barrio también tengamos la posibilidad de formarnos como trabajadores y trabajadoras de la salud. Y déjame decirte que la escuela nació en la 21, hoy trabaja en otros barrios, porque entendíamos que una propuesta así tiene que estar en el sur de la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad, entre otros problemas que tiene, es una enorme desigualdad. Ujú. Eh, por ejemplo, un pibe, una piba que nace en Barracas, en la Villa 21-24, tiene 3 o 4 veces más posibilidades de morirse antes del primer año de vida que uno que nace en el norte de la ciudad. Es decir, hay una brutal desigualdad que se esconde en la ciudad de Buenos Aires y ahí es ahí donde más atención tenemos que prestar. Quienes construimos salud, pero particularmente debería ser el Estado quien construya políticas de equidad para acercar al Estado a lo que más lo necesitan, que es justamente lo que no está haciendo de nuestro punto de vista Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. Vuelvo al ámbito nacional. ¿Cómo está impactando la motosierra del gobierno nacional en la salud pública y qué síntomas ves vos más frecuentes que evidencian este desfinanciamiento? Bueno, agarro un ejemplo que está ahora circulando en los medios de comunicación para mostrar un poco todo. Sí, Estamos viendo que hay falta de medicación para el acompañamiento de personas con HIV. Y miro un poco la trayectoria. Como decimos, cuando hablamos de medicamentos es porque ya hay un problema de salud, hay una enfermedad. claro, Nos encantaría pensar de antes, ¿no? De la prevención. ¿Qué está pasando? El gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, desfinanció algo tan básico como la compra de preservativos. Si vos hablas hoy con cualquier trabajador, trabajadora de la salud en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia o en Chubut, hay una falta de entrega de preservativos, algo básico, sí, sí, barato, sencillo, que debería estar al acceso de todos, que debería estar en cualquier centro de salud cuando vos entrás y en la puerta tiene que haber una cajita que te permita a vos tener acceso rápido a un preservativo. Bueno, eso está faltando porque históricamente fue el Ministerio de Salud de la Nación el que garantizó la claro. distribución de ese material. Hoy desfinanciaron eso, como todas las políticas de prevención de enfermedades de transmisión sexual como son el HIV. Entonces, tenemos falta de prevención, estamos viendo números de cómo crece la incidencia de HIV, pero también podríamos hablar de sífilis, de otras enfermedades de transmisión Tuberculosis, sexual. no, he escuchado que la tuberculosis también se está presentando como síntoma, ¿no? La tuberculosis, que es una enfermedad marcadora de cuando el HIV recorre muchos años en la vida sin poder acompañar y cuidar, aparece lo que conocemos como el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde la tuberculosis es una de esas enfermedades que nosotros decimos marcadora. Ajá, Pero no solo, y hago un paréntesis, la ciudad de Buenos Aires, para volver a esas desigualdades, es una de las ciudades con mayor incidencia de tuberculosis, pero no solo en personas que tienen HIV. En la población común, también en la población general, también estamos viendo altos niveles de incidencia, sobre todo en el sur de la ciudad de Buenos Aires. claro. Cierro ese paréntesis para decir que estamos viendo por el ajuste presupuestario, por toda esta
lógica del equilibrio fiscal, Mm. bueno, estamos viendo una brutalidad y un desequilibrio humano espantoso porque hay muchos pacientes con, eh, con HIV que están dejando de recibir su medicación producto de que el gobierno nacional ha cortado todas las cadenas de compra para garantizar esa medicación y eso trae consecuencias muy directas e inmediatas sobre la población. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es: ¿qué estamos viendo del gobierno nacional en este marco? Lo que estamos viendo es eh, una destrucción del Estado, que eso cuando lo pensamos en las oficinas, a veces queda muy lejos, pero cuando hablamos del estado en salud, estamos hablando de que hay equipos de atención a personas que se están desarmando por falta de presupuesto, por falta de insumos, por falta de las herramientas básicas para el trabajo, y eso tarda mucho tiempo en armarse y poquito tiempo en desarmarse. Entonces el resultado de esto es un ajuste brutal en lo económico, pero una crueldad que yo, que quizá no soy una persona tan grande, pero ya he visto algunas políticas en salud, Sí, estas son sin duda las de mayor crueldad, deshumanización que he visto. sí. Otro de los problemas que enfrenta la salud en la Ciudad de Buenos Aires es el cierre de camas de internación. ¿Cómo analizás esta cuestión y si pensás que será un fenómeno que se calmará o continuará en ascenso? Bueno, acá lo mismo que decíamos antes, hay que agarrar la tira histórica, ¿no? Digamos, vos tenés un mismo color político que gobierna desde el 2007 a esta parte, con sus Sí. matices, con lo que uno quiera, pero es un mismo color político que tiene una mirada del Estado que quizás es diferente a la de Milei digo, hay matices, eh, porque yo creo que en el PRO no tiene la mirada de destrucción del Estado, sino tiene más bien la mirada así del Estado como facilitador de negocios, es decir, poner al Estado a disposición de otros intereses que no sean los intereses del pueblo en general. Ujú. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene esa mirada en salud? Es que el Ministerio de Salud se corre del lugar de centralidad, del lugar rector. Como todos sabemos, el sistema de salud en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires también es un sistema fragmentado. Está el Estado, están las obras sociales y está el sistema prepago. Ahora Sí, bien, nosotros entendemos que el Ministerio de Salud de la ciudad tiene que ordenar al conjunto del sistema, no solo ocuparse de lo público, tiene que guiar la atención de las obras sociales, tiene que guiar al sistema privado con diferentes herramientas que el Estado y la legislación tiene. sí, Bueno, lo que hemos visto en estos 17 años es que el Estado se ha ido corriendo a ser un subsidiario del resto en lugar de ser un conductor. claro, claro. Eso tiene traducciones muy directas, que ahí voy a tu pregunta. Desde el 2007 a esta parte, vemos cómo se han retirado del sistema público de salud más de 900 camas de internación, que eso para que la gente que nos está escuchando tenga un parámetro, el Hospital Argerich, uno de los hospitales más grandes de la ciudad, tiene Sí, hoy registradas más o menos 300 y pico de camas. Es decir, en estos 17 años se retiraron casi tres hospitales públicos de los más grandes en capacidad de internación. Eso tiene una consecuencia directa sobre el acceso a la población, no claro. solo por guardia, sino a intervenciones quirúrgicas. Y te cierro con un comentario este punto que es, lo que más bronca nos da es que esto solo nos podría dar tristeza, porque nosotros trabajamos en el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, que supo ser referencia regional, uno de los más observados por el mundo. Entonces nos podría dar solo dolor este vaciamiento, pero además nos da bronca porque cuando aparece en la televisión que un hospital está saturado, el jefe de gobierno porteño, en lugar de dar cuenta de este diagnóstico, decir, che, obvio, está saturado porque lo venimos vaciando, empieza a echar culpas a los extranjeros, a los ciudadanos de otras provincias, a los propios equipos de salud. Entonces, nos da bronca el cinismo que el propio jefe de gobierno, sabiendo que su color político ha vaciado el sistema de salud, en lugar de reconocer eso, le echa culpas a ciudadanos de otras provincias o extranjeros. Eso creemos que es completamente inaceptable. Sí.
El ajuste de gobierno goza de un apoyo, pero con límites. Hay encuestas que aseguran que 3 de cada 4 argentinos rechazan los recortes en ciencia y tecnología, educación, salud, que es el tema del que estamos hablando, y la cultura. El intento de cierre del Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte, ¿pensás que fue una muestra de esto? Bueno, ahí no me voy a poner a analizar más políticamente general, que creo que hay muchas conclusiones que sacar, Sí, pero mi impresión subjetiva, digamos, digo, comparándola y haciendo nexo con las estadísticas que vos compartías, yo creo que nuestra población tiene una valoración positiva sobre algunas funciones del Estado. Como reconoce que hay muchas cosas en la salud pública que están mal sí, y que hay que mejorarla, y yo estoy de acuerdo. O sea, quienes valoramos la salud pública, para nada somos obsecuentes con la idea del cuidado de la salud pública como un título que no permite otras discusiones. Nosotros queremos mm, discutir profundamente cómo hacemos todos los días una salud más cercana, más justa, más inclusiva, un sistema más integrado. Eh, Ahora bien, yo creo que cuando el gobierno nacional quiere, por ejemplo, cerrar un hospital de salud mental en medio de una verdadera pandemia de crisis de ansiedad y de padecimientos de salud mental, choca de frente contra una mirada de la sociedad que dice, no, no, esto no es lo que yo quería hacer. Yo quería que mejores la salud pública, no que la destruyas. claro, Lo mismo que el Hospital Garrahan. El otro día me invitaron a compartir una actividad que estaban haciendo. Ahí tenemos el personal quizá más calificado en cuidados intensivos y críticos de pacientes pediátricos y verdaderamente lo están vaciando poco a poco. Y yo no creo que eso sea lo que quiera la mayoría de los argentinos, que destruyan un hospital orgullo para todos nosotros, como es el Hospital Garrahan. Y podríamos seguir los ejemplos de grandes herramientas que tiene el sistema público de salud para mejorar la salud de su población. Hay sí. mejorables seguro, pero hay que cuidarlas de base. Matías, te hago la última. El gobierno nacional liberó los precios de los medicamentos y de las prepagas. Esto generó que el sistema de salud experimente una sobrecarga, ¿no? Naturalmente. ¿Qué nivel de saturación enfrenta la ciudad de Buenos Aires? Hoy. Bueno, esto que está pasando con las prepagas, digo, para que la gente entienda también esto que decimos de ellos lo que quieren es un sistema eminentemente privado, a los yanquis, digamos, a los estadounidenses, donde el que entra, entra, y el que se queda fuera Sí, sí. y no importa. Mm, ¿Cómo lo vemos eso? Porque primero pusieron en marzo al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud, es decir, a quien tiene que regular a las obras sociales a la prepaga, pero a la prepaga fundamentalmente cuánto aumenta, pusieron al frente de eso a quien era uno de los gerentes de OSDE. Ahora pusieron al frente del Ministerio de Salud de la Nación a quien estaba a cargo de la Fundación Güemes y de la prepaga OMINT. Es decir, Mario Lugones, están ¿no? poniendo a los propios dueños de las prepagas Sí, a manejar al conjunto del sistema. ¿Para qué? Para que sean quienes están del ambos lados del mostrador los que garanticen la expansión de la rentabilidad de algunos pocos vivos en detrimento de la mayoría. Porque hay una ecuación económica que es importante que todos tengamos en cuenta, en esto de que las prepagas, obviamente, hay mucha gente que ya no la está pudiendo pagar y se están yendo. Pero de todas maneras, la rentabilidad de las prepagas está creciendo porque al aumentar el precio, aumenta el margen de rentabilidad de cada afiliado. claro, Es decir, claro. tienen menos afiliados, pero le extraen más a cada uno de esos, entonces la rentabilidad crece, Sí, además de que mucha de esa rentabilidad excesiva la ponen a jugar en el mercado financiero que está ahora en una verdadera primavera en el país. Entonces, digo, este mecanismo hace que las prepagas estén siendo las grandes ganadoras del sistema, un puñadito, 5 o 6, son 5 o 6 vivos, no más que esos, sí. están no sé, beneficiados con este sistema, mientras todo el resto nos estamos viendo tremendamente afectados. Matías, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.